Hola, bienvenidos a Ciencia en la Cocina. Preparaos para el espectáculo que vamos a ver hoy. Voy a empezar planchando unas frutas, justo una vuelta y vuelta. Y aquí ya tengo preparado el CO2. ¿Esto sabes lo que es? Imaginaos un trozo de hielo. Cuando el trozo de hielo se calienta, ¿a qué pasa? A agua. Y cuando seguimos calentando, se forma el gas. Sin embargo, eso no es hielo normal, no es hielo de agua, es hielo seco. Y está formado por CO2. Y la característica que tiene es que pasa del estado sólido al estado gas directamente. Sublimación, que es la base de lo que hoy vas a preparar. Sublimación. Sublimación. Esto es importante. Ya tengo las frutas planchadas, un poquito de puré de fresas. Puré de fresas. Puré de fresas. Rico en sustancias antioxidantes. Y el CO2 lo vamos a poner, justo un poquito, ¿eh? Fijaos lo que está ocurriendo aquí. Aquí están ocurriendo tres procesos científicos. El primero de ellos, enfriar. ¿A qué temperatura está el hielo seco? A unos 80 y tantos grados Claro, bajo cero. por eso enfría. El segundo de ellos, ¿qué es? El segundo de ellos, Es esa especie de humo. sabía. El otro día en la universidad suspendí a un alumno por decir humo. Es niebla. Es niebla. Pues en el Arcer decimos humo. Uy, nos van a echar Hace una muy bronca. ¿Y esa niebla por qué se forma? Se forma porque el CO2, cuando sale el frío que provoca, condensa el vapor de agua. Y se forma esa niebla que vemos ahí. Ahora vamos a utilizar este batido de fresas. Fijaos cómo ahora la niebla se ve muchísimo mejor, la que explicábamos en el segundo proceso, pero falta el tercero, que es el que viene ahora, el proceso bioquímico. ¿Veis todas esas burbujas que se forman ahí? ¿Veis esa espuma que está saliendo? ¿A qué se debe? A que la leche tiene unas proteínas de alto valor biológico, se llaman caseínas. Caseína. Y esas caseínas tienen la facilidad de formar espuma. Cuando el CO2 sale, rompe esas burbujas y fíjate que cómo está saliendo ahora mismo porque está rompiendo el CO2 en las burbujas. Parece un volcán. ¿Lo probamos? Venga, adelante. Yo esto me lo quiero llevar al departamento. Esto tiene copyright, ¿eh? Niebla, Esto hay que hablar. niebla. Niebla, ¿eh?